Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto ver a tanta gente aquí con nosotros acompañándonos, nos da muchísimo gusto. Y bueno, vamos a empezar con esta sesión. Están aquí conmigo la doctora Delia Hinojosa y el doctor Pepe Estrada. La doctora Ruiz se va a incorporar al momento de su presentación. Delia, tienes tu micrófono apagado, Delia. Bueno, buenas tardes, qué gusto que estén todos ustedes aquí. Vamos a comentar la película de Baby Girl, protagonizada por Nicole Kidman, y voy a presentar a la doctora Rocío Arocha, que será nuestra primera comentarista. Rocío Arocha es licenciada en informática y licenciada en psicología. Cuenta con una maestría en psicoterapia general y otra en psicología profunda. Tiene un diplomado en literatura contemporánea y otro en laboratorio de novela. Es psicoanalista de niños y adolescentes y adultos. Es doctora en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y actualmente es directora del Centro de Estudios de Posgrados y docente de las dos maestrías y el doctorado, además de su trabajo en consultorio particular. Rocío, tienes el micrófono. Gracias, Delia, muchísimas gracias. Pues sí, qué gusto verlos por acá. Quien pueda prender su cámara para que les veamos también la cara, no nada más el nombre, pues nos va a dar mucho gusto. Y bueno, pues voy a empezar a comentar esta película que me parece fascinante, ¿no? Muy interesante. Como saben, bueno, esperemos que la mayoría la hayan visto, pero bueno, hice una sinopsis de un minuto para quienes no la hayan visto, ¿no? La película trata de Romy. Romy es una ejecutiva de alto nivel que está representada por Nicole Kidman, con un éxito profesional impresionante. Tiene un esposo que se llama Jacob, el esposo es Antonio Banderas, y bueno, ella tiene una vida resuelta, digamos, ¿no? En lo laboral y en lo familiar. Sin embargo, empieza a experimentar una insatisfacción profunda, una insatisfacción sexual, emocional, identitaria. En eso conoce a Samuel, que es un pasante joven, y empieza una relación de poder y de deseo y de control, una relación desde mi punto de vista sadomasoquista, en donde se empiezan a explorar terrenos desconocidos, ¿no? Como la sumisión, el juego de control, los límites entre la dominación y la vulnerabilidad. Hice una pequeña síntesis de cada uno de estos tres personajes que son los personajes principales. Pero primero, pues quise profundizar en esta situación desde la literatura, en esta situación de la eterna insatisfecha, ¿no? La figura de la eterna insatisfecha que sabemos que en la literatura pues ha estado presente siempre, ¿no? Representada magistralmente por personajes como Emma Bovary, ¿no? En Madame Bovary de Flaubert, que sabemos pues que es una mujer que cuando yo estudié algo de literatura, decía un maestro que la metanovela de Madame Bovary, perdón, la metanovela del Quijote es Madame Bovary, ¿no? En donde está el Quijote es ese eterno insatisfecho, aquí representado por Emma Bovary, y, y Sancho, pues el acompañante, pero en el caso de Madame Bovary, pues representado por Charles, ¿no? También tenemos a Ana Karenina, maravillosa novela de Tolstoy, ¿no? Que encarna uno de los arquetipos femeninos más complejos y trágicos del siglo XIX. La mujer que busca en el amor, en la pasión, una plenitud que el mundo, el que la rodea, le niega, ¿no? Estas heroínas nacen en un contexto social donde el destino femenino parece estar limitado al matrimonio, la maternidad y las convenciones. Sabemos que Emma Bovary busca en el romance y en el lujo una vía de escape a la mediocridad y que Ana Karenina desafía las normas sociales, ¿verdad? Todos sabemos que se enamora del guapísimo conde Ronsky, ¿verdad? Y que se va con él, pero pues su vida termina en una verdadera tragedia, ¿no? Em, esta situación de estas mujeres insatisfechas, ¿no? Que se atreven a querer mucho más de lo que tienen es un espejo de la condición humana moderna, ¿no? Claro, Clarice Lispector, em, Virginia Woolf, son otras autoras que centran su atención en esta mujer, la eterna insatisfecha.
En el caso de Romy, la protagonista de esta película, vemos que, bueno, ella tiene lo que se llama éxito, ¿no? Para la cultura, lo que se considera éxito. Está muy guapa, está delgada, es la CEO de una empresa que ella creó y que es una empresa impresionante, ¿no? Pero algo interno, algo adentro de ella la hace sentir vacía, la hace sentir insatisfecha, ¿no? Algo falta. Tiene también un deseo reprimido y prohibido, hay algo que está contenido, ella tiene un gran deseo de experimentar situaciones sexuales, de entregarse, de ceder el control, tiene un gran deseo de jugar roles de sumisión y esto choca con este imperio que ella misma ha construido, ¿no? Tiene un conflicto entre el control y el abandono, vive controlando todos los aspectos de su vida. Desde las primeras escenas vemos que pues hace el desayuno de sus hijas, decide lo que va a pasar en la empresa, en fin, ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues se siente insatisfecha y busca que alguien tenga el control sobre ella. Su sexualidad ha estado anestesiada. Ella le confiesa al marido, ¿no? Antonio Banderas le dice, pues que nunca ha tenido un orgasmo con él, ¿no? Entonces habla de una desvinculación entre el deseo y el cuerpo, un ideal del yo que privilegia lo racional, lo productivo, lo formal sobre lo erótico. Eh, Me parece que estamos ante una estructura neurótica con un profundo conflicto narcisista y con una identidad fragmentada. Samuel es el jovenazo que conoce y que, pues, muy listo, ¿no? Desde las primeras escenas a mí me parece de lo más interesante y divertido cómo él, hay una escena en donde hay un perro que va a atacar y él controla al perro. Y él empieza desde el principio a decirle así, pues aquí mando yo y tú me vas a obedecer, ¿no? Hay una escena en un bar en donde le manda un vaso de leche, ¿no? Y la obliga a que bueno, desde lejos le dice que se lo tome, y ahí empieza este juego de poder y de control, ¿no? No es como un demonio, un villano puro, aunque tiene sus aspectos manipuladores, de provocación y de poder. Me parece que tiene rasgos también narcisistas, una necesidad de admiración, de ser el centro del drama, de tener poder simbólico sobre Romy, aunque, jerárquicamente, pues, por supuesto, es mucho menor, ¿no? Y luego le dice cosas como: "No, pues, no creas que quiero una relación contigo porque, pues, tú pareces una mamá", ¿no? Qué golpe al narcisismo de una mujer que, bueno, pues, se presenta como bellísima, ¿no? También hay algo de ambivalencia en Samuel, no es tan fuerte, ¿no? Está afectado también por su propia inexperiencia, sus carencias, su personaje está como parcialmente definido por lo que hace con Romy, pero no es totalmente transparente. A mí esto me parece que lo hace más interesante psíquicamente. Uno se pone a pensar cómo fue la infancia de Samuel, cómo fue la infancia de Romy, ¿no? Y Jacob es el marido, para mí representa lo institucional, lo estable, lo seguro, lo predecible, el matrimonio, la vida profesional, los roles tradicionales. Tiene características como de apego evitativo, ¿no? Porque no logra captar estas pasiones, estas pulsiones profundas de la esposa, no logra satisfacer lo erótico para ella, ni siquiera parece que lo entiende, ¿no? Parece que hay como una desconexión. Romy transfiere sobre Samuel sus fantasías de sumisión, de ser deseada fuera del usual, de ser vista, ¿no? También está en juego la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Ella está buscando el placer intenso, lo prohibido, el ir más allá con un alto riesgo de autodestrucción, porque está poniendo en juego, pues, su puesto, su matrimonio, en fin, su reputación, ¿no? Hay algo también de siniestro, ya que ella tiene una vida que se supone que debe funcionar, pero en lo sexual no está funcionando, ¿no? Una máscara social también de ella, ¿no? Em, Creo que una de las cosas más importantes es la relación, sádica y masoquista. Nosotros sabemos que Freud, ¿no? Nos explica que el masoquismo se puede entender como la repetición del dolor o la renuncia voluntaria al mando, ¿no?
porque la persona encuentra ahí un goce, ¿no? Que un placer convencional no le va a dar. Romy elige un camino de entrega, ¿no? Beber la leche, aceptar las órdenes, renunciar al mando profesional, al menos temporalmente, para someterse al régimen del deseo, ¿no? El riesgo está ahí latente. ¿Hasta dónde es libre su sumisión? ¿Cuánto es compulsión? ¿Cuánto es elección? Hay una ambigüedad para mi punto de vista en la película. Samuel, pues ejerce el sadismo, ¿no? En la medida en que domina el juego, impone reglas, marca límites, tiene él el control, pero también se entrega en este juego de dominación y de sumisión. Él necesita la sumisión de ella para que exista el sadismo de él. Sabemos muy bien que para Freud eh, el sadismo y el masoquismo son manifestaciones de agresión, ¿no? Agresión en el masoquismo, agresión volcada hacia uno, en el sadismo, agresión volcada hacia afuera. No me quiero pasar de tiempo, tengo más comentarios, pero le voy a ceder la palabra a la doctora Delia. Bueno, Pepe, tú vas a hacernos el favor de presentar a la doctora Hinojosa. Claro, claro que sí, amiga. Muchas gracias por tus comentarios. Un excelente trabajo. Gracias por compartir estas ideas con nosotros. Y le damos la bienvenida a la doctora Delia Hinojosa, que pues casi no necesita presentación, pero aún así, para que quienes no tienen la fortuna de conocerla, les puedo platicar que la doctora Delia Hinojosa es psicoanalista con funciones didácticas de APM, es miembro de la IPA y de FEPAL, es directora de Psicointegra, maestra y doctora por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y ha sido presidenta y directora de la Comisión Científica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana también. Entre otros de los puestos ocupados, también ha ocupado el cargo de directora del Consejo Profesional de FEPAL y actualmente es tesorera de la mesa directiva de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Se especializa en duelo, niños y adolescentes, parejas y padres bebés y presenta trabajos en congresos, colabora en radio y televisión y es autora y coautora de libros. Sin más, les dejo a la doctora Delia Hinojosa. Muchísimas gracias, Pepe. Es un gusto estar aquí. Yo traigo un comentario de la película, que además es una película que me parece fascinante. Es, creo que un parteaguas en relación a las figuras femeninas, como bien lo dijo Rocío, pero también tiene mucho de la psicopatología actual, ¿no? Contemporánea. Yo le llamé a mi comentario compulsión, escisión y angustia en la feminidad contemporánea. La película de Baby Girl no solo narra la historia de infidelidad o de deseo desbordado, presenta la anatomía de una descomposición psíquica en el marco de una subjetividad contemporánea atrapada por el control y la compulsión. A través de su protagonista, una mujer madura, exitosa y aparentemente dueña de sí misma, el film despliega la crisis de la identidad femenina cuando los ideales de perfección, rendimiento y juventud se convierten en un sustituto de la vida pulsional. Desde el inicio, el cuerpo de la protagonista se revela como un campo de batalla entre el yo ideal y la verdad, y la verdad del deseo. Su adicción al botox, su necesidad de mostrarse perfecta, su desconexión afectiva con el esposo y las hijas anuncian una decisión estructural. El síntoma que le invade, una compulsión sexual y una búsqueda perversa de dominio, emergen como un intento desesperado de restaurar un sentido de vitalidad frente a la angustia del envejecimiento y del vacío. Eh, la angustia frente al tiempo y la pérdida, y aparece el cuerpo como defensa. La película sitúa desde las primeras escenas la angustia de castración como un eje organizador del conflicto. El envejecimiento, la pérdida de la mirada del otro, el deterioro de la belleza se convierten en experiencias vividas como mutilación. El cuerpo se convierte en un objeto a administrar, corregir y anestesiar, lo que Green llamaría una organización narcisista de tipo defensivo. La piel, lisa por el botox, encubre la imposibilidad de sentir. Es decir, la anestesia estética se vuelve también una anestesia afectiva.
Green ya planteaba que cuando el narcisismo se rigidiza como defensa frente a la angustia, el sujeto ya no se vive, sino que se mantiene en vida. En este sentido, esa vida mantenida caracteriza a los protagonistas ante el encuentro con Samuel. Una existencia sin respiración afectiva, congelada en la imagen de una esposa ideal y una madre ideal. El trauma no se encuentra en el presente, sino en la ausencia de una representación viva de sí misma, la muerte interna que precede a la compulsión. La película tematiza también la angustia de pérdida de objeto. El esposo, la juventud y el deseo se convierten en escenario de un fetichizado. El intento de recuperar la vitalidad perdida la conduce a un acting out desde el cuerpo. Antes inhibido, ahora se convierte en un campo de descarga pulsional. El encuentro con Samuel, ese joven que la primera escena en la que aparece está calmando un perro agresivo, y además lo está calmando dándole algo en la mano, ¿no? El perro le da al perro algo. Pero bueno, esto introduce el elemento perturbador, el retorno de lo pulsional. En esta escena inaugural, él aparece como quien domina a la bestia, figura simbólica del ello y de la parte animal pulsional reprimida. La fascinación que ella experimenta responde, porque acuérdense que después de que ve esta escena, ella empieza a imaginarse a este hombre, ¿no? Y a pensar en el hombre. Bueno, la fascinación que ella experimenta responde a una identificación inconsciente, para mí. El perro es su propio deseo y el joven representa la capacidad de someterlo. La dinámica que se despliega posteriormente es un ejemplo de un acting out compulsivo entendido en el sentido freudiano y postfreudiano como la traducción en acto de un trauma no elaborado. Un autor que me gusta mucho mencionar es René Roussillon, quien él nos subraya que el trauma no elaborado no desaparece, sino que sino que busca ser rejugado. Es decir, subraya es en la escena transferencial o en la vida. Cuando no se puede simbolizar, retorno bajo la compulsión. Y en la película, la protagonista actúa, repite, erotiza la dominación, no para obtener placer, y eso hay que entenderlo así, sino para intentar elaborar una escena originaria que permanece muda en la vida de la paciente, en la vida de la protagonista. El fetichismo de la corbata, ¿se acuerdan que en varias escenas aparece la corbata como algo como un fetiche? El fetichismo de la corbata, la leche, los juegos de sumisión con el famoso buena chica, tómate la leche, son repeticiones degradadas de un vínculo primario perturbado para mí. Y creo que nuestro autor, que anteriormente cité, René Roussillon, diría que el sujeto busca reencontrar la experiencia perdida del vínculo bajo nuevas formas psicopatológicas. Lo que aparece como una perversión sexual es en realidad un intento de recuperar una experiencia primitiva de dependencia y de cuidado que tal vez la protagonista no pudo integrar. Por otro lado, la protagonista confiesa haber intentado todo tipo de terapia sin lograr sentirse normal. Habla de pensamientos oscuros, desagradables, que vienen desde su infancia. Ella sí lo menciona. Esta alusión al trauma temprano me parece que es central. Su compulsión sexual y su necesidad de control no derivan de una falta erótica reciente, sino de una imposibilidad de elaborar una experiencia traumática infantil, ¿sí? En este sentido, el autor con el que yo le di lectura a esta película propone que los traumas tempranos dejan huellas no representadas, fragmentos. Él habla mucho de los fragmentos sensoriales o emocionales que no pueden ser inscritos en una cadena simbólica, por lo cual el aparato psíquico no logra metabolizarlos y el sujeto los reencuentra en su cuerpo o en el acting out. De ahí que la protagonista se excite en la medida en que se degrada. El placer es solo el revestimiento de un intento de reconectar lo vivido sin sentido. La leche, el cuerpo, el sometimiento son objetos transicionales degradados
que evocan definitivamente al seno materno y la relación primaria con una madre probablemente muy intrusiva y ambivalente. Tal vez aquí caeríamos en lo que recuerdan una escena donde ella está acostada en un sillón y llega la hija y le dice, te vi deprimida como la abuela, ¿sí? O sea, como la madre de nuestra protagonista. Y en ese sentido, bueno, yo pienso que tal vez Green describiría esta situación como una madre muerta, como una madre que ha devorado, consumido la energía afectiva, dejándola sin nutrir, que produce sujetos, y en este caso la protagonista, si la vemos, sin espacio psíquico propio. El, el niño, en este sentido, con una madre muerta, incorpora un objeto muerto, vacío e inerte, que puede dar la sensación de lo que decía Rocío hace ratito, ¿no? De un agujero negro psíquico. Y en este sentido, la protagonista es incapaz de separarse internamente de esa figura que reproduce y reproduce la sentida, la escena en sentido inverso. Es decir, busca ser dominada por un hombre joven que reencarna a esa madre, a la vez que ella misma adopta el papel de la madre controladora frente al sujeto, frente a Samuel. En este sentido, Baby Girl es la tragedia de la no simbolización. Lo que no se pensó en la infancia se actúa en la adultez. Lo que no se representó como angustia retoma como la compulsión. El trauma no elaborado se mantiene vivo en el inconsciente, ya que la única vía de transformación es su figurabilidad, es decir, tener que pasar del pasaje del registro de lo no representado a lo representado, ¿sí? Y en la película lo que vemos es que la paciente está constantemente hundiéndose en el acting out sin poder figurar, ¿sí? Eh, El film, la película, también ofrece una crítica implícita a un super yo moderno. Hoy en día hablamos mucho del super yo contemporáneo, que ya no es moralista, sino productivista. ¿Sí? La protagonista vive bajo el imperativo de ser perfecta, ser una madre ejemplar, una profesional brillante, sexualmente activa, emocionalmente regulada. Ya me agoté nada más de estárselos mencionando. En términos de Green, el super yo ha sido colonizado por el ideal del yo y el sujeto queda atrapado en un super yo idealizante que exige no solo obediencia, sino excelencia. En este sentido, vemos desde Freud que él ya advertía que el super yo puede volverse cruel cuando el yo ideal es inalcanzable. Aquí, en la película, la crueldad toma la forma de autoexplotación y autodesprecio. La angustia de no ser suficiente se transforma en la necesidad de querer controlarlo todo. Y cuando el control falla, la compulsión emerge en una revancha, como una revancha del ello contra ese yo omnipotente. ¿Sí? Ella dice una frase que dice inteligencia emocional, no inteligencia artificial, en algún momento de la película lo dice. Esto adquiere un tono irónico. En la protagonista no hay una verdadera emocionalidad, sino una simbiosis tecnificada con los ideales culturales del éxito. Su subjetividad, podríamos decir, funciona como un algoritmo. Calcula, optimiza y reprime. Por eso, el encuentro con el joven, Samuel, guapo, fuerte, es irracional, caótico e instintivo, irrumpe como una experiencia traumática que desborda toda capacidad de contención. Por tanto, la relación con Samuel se convierte como una puesta en acto del trauma. Él encarna esa parte expulsada del psiquismo de ella, pulsión pura, sin culpa, sin límites, pura actuación. La frialdad psicopática, porque Samuel tendríamos que decir que tiene una frialdad, una dominación. Bueno, su frialdad psicopática, su placer en dominar, reflejan el aspecto desmentido del super yo materno interiorizado. Ambos están atrapados en un vínculo que se describiría como una relación de doble alienación. Cada uno intenta poseer al otro para no enfrentarse a su vacío interno. El juego de poder entre ambos, haré todo lo que tú me digas, le dice ella. Te tengo confundido. Reproduce esa lógica de la madre devoradora y del hijo sometido. Él necesita controlar a la madre para no ser aniquilado y ella necesita ser controlada para dejar de ejercer su tiranía interna.
El círculo cerrado de la compulsión. No hay terceridad, no hay simbolización. Bion diría que la capacidad de contención materna ha fallado. No hay función alfa que transforme las emociones crudas en pensamientos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya te, La ya, ya te queda poquito Bueno, de... la película también puede leerse como una metáfora del malestar contemporáneo, en tiempos donde la represión ha sido reemplazada por la hiperestimulación. El sujeto, las personas ya no se enferman por prohibición, sino por exceso. No hay un síntoma que diga no, sino compulsiones que dicen más, quiero más. La protagonista no reprime el deseo, lo sobreactúa, no inhibe la sexualidad, la consume y sin embargo el resultado es el mismo, la angustia. Roussillon sostiene que la clínica actual se caracteriza precisamente por eso, por el fracaso de la represión y el predominio de la desmentalización, de la negación. Los sujetos no sueñan, actúan, no recuerdan, repiten. Baby Girl ilustra ese desplazamiento. La pérdida de esta capacidad de representación se convierte en el deseo en descarga, convierte al deseo en descarga. La angustia, que antes se transformaba en síntomas, se convierte ahora en vértigo, en la actuación. Desde esta perspectiva, la película se vincula directamente con el eje de nuestro congreso inhibición, síntoma y angustia. La inhibición inicial, ese control, esa perfección, cede a la irrupción ante la irrupción del síntoma, que es la compulsión sexual. Y ambos son intentos de manejar una angustia más primitiva, aquella que el desamparo originario no fue capaz de ser simbolizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delia. Muy interesantes tus comentarios. Vamos a discutirlos una vez que acabemos con todas las presentaciones. Y bueno, me siento honrada de presentar a la doctora Katy Ruiz, psicoterapeuta y docente universitaria hace 25 años. Actualmente es coordinadora del Diplomado en Trastornos de la Conducta Alimentaria en la Ibero, docente en la Universidad Anáhuac de Querétaro en la Facultad de Nutrición y académica en la Facultad de Psicología de la Ibero. Obtuvo la licenciatura de Psicología y la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Anáhuac del Norte y es doctora en Psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Recibió entrenamiento en terapia focalizada en la transferencia en Vail Medical College de la Universidad de Cornell de Nueva York y diplomado en neuropsicología educativa en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid y en psicoterapia breve en la Universidad de Anáhuac. Junto con Otto Kemberg, Katia es miembro fundadora de psicoterapia focalizada en la transferencia y participa activamente en ASUA, que es la acción social en primeros auxilios psicológicos. Adicionalmente, es la psicóloga de Topos, Tlatelolco, en donde inició el proyecto de primeros auxilios psicológicos en atención de desastres. Recientemente escribió el libro Nutre tu ser, un diario para cultivar el amor propio. Gracias, Katy, por estar con nosotros. Te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado, Katy. No se te escucha, Katy. Necesitamos que prendas tu micrófono. Ah, no lo puedes prender, pero ¿por qué? Javier, nos echas una mano. Javier siempre en sistemas nos ayuda para que la doctora Ruiz. Javier es nuestro mago. Sí, Javier es nuestro mago favorito. Siempre nos resuelve los problemas técnicos. Así que me imagino que en un momentito podrás encender tu micrófono, Katy. Katy también es docente en el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Mm, ¿ya pudiste o todavía no? No puedes. A ver, déjame ver si podemos hacer algo. Podríamos presentar a Pepe mientras Sí, Katy. sí, lo que pasa es que Katy me parece que tiene este horario como, a ver si Javier nos echas la mano, ¿nos estás escuchando, Javier? Para que Katy pueda encender su micrófono. No, ¿verdad? Ya me dejó. Ya está. Qué bueno. Adelante, Katy, te escuchamos.
Muchas gracias, APM, muchas gracias, Rocío, por el espacio. Fíjate que necesito proyectar una presentación y no me deja, Ah, pero sí, también Javier, ojalá que me apoye para... para que puedas. Sí, Ajá, Javier, hazla por favor, coanfitriona, para que Katy pueda hacer su presentación. aquí está, perfecto. Perfecto, ahí se ve perfecto, nada más hazla grande y ya estamos. Y empezamos. Ujú. Listo. Listo, se ve perfectamente. Bueno, mi enfoque del análisis de Baby Girl va dirigido a todos estos nuevos síntomas que que está presentando la sociedad actual, en donde tenemos términos que quizás se han escuchado anteriormente, pero en la actualidad nos están llamando mucho la atención porque cada vez lo vemos más en consulta. Entonces, vemos la zoantropía, que es en términos históricos una creencia muy antigua de la literatura clásica que nos ofrece numerosos casos de personajes convertidos en animales, por ejemplo, por efectos mágicos o por castigo de los dioses. En el caso del hombre lobo, que es el origen alemán, en donde un hombre se convierte en lobo cuando hay que estar a la cacería o estar al acecho. Igualmente, en la parte nórdica, los vikingos se vestían con pieles de animales para entrar en un trance distinto, en otro estado de conciencia, para poder sacar toda esta parte primitiva y poder lograr pelear de mejor manera, sacar esta parte primaria, ¿no? Entonces, la zoantropía nos explica cómo se empieza a utilizar este tipo de prácticas ya como una manera de expresión inconsciente del deseo psíquico de poder lograr lo que no se puede quedar únicamente en el deseo. Aquí el furry o el fandom, furry fandom o lo que conocemos como fur, son juegos de roles, que es una subcultura creativa, en donde es un juego y se entiende que es un juego porque se basa en el gusto por los animales antropomórficos, o sea, animales con características humanas, tales como caminar, hablar, vestirse, etcétera, pero que tiene un contenido basado en los cómics, en las novelas, en las mangas, en el anime, videos, arte en general, ¿no? Arte urbana en general. Y entonces es ahí donde las personas pueden mostrar su alter ego y pueden incluso relacionarse de mejor manera con personas similares, en donde ellas se sienten aceptadas y se sienten parte de, ¿no? Entonces, quienes forman este fandom se les denomina así, ¿no? Furros, furries. También me imagino que han escuchado últimamente estos términos de personas que les llama mucho la atención. Siempre han existido, sin embargo, en 1980 es cuando empiezan a haber ciertas prácticas ya documentadas. El fenómeno de la transespecie, que si buscamos transespecie en IA, podemos encontrarlo como esta parte de genética humana que se pasa a animales o viceversa, de animales a humanos. Pero si lo vemos desde la parte psicológica, es un fenómeno conocido como el creer que tú eres un animal y que tu cuerpo de humano está atrapando realmente una especie animal. Actualmente en Estados Unidos hay escuelas primarias en donde hay chicos, o sea, alumnos de primaria, ¿no? En donde ellos creen que son animales, creen que son perros o gatos, y exigen ser tratados a sus profesores y a sus compañeros como un animal, como un perro. Este fenómeno de transespecie se dio no es cierto, en el 2023 en Berlín, Alemania. Este término de aquellas personas que no se identifican como seres humanos, sino como especie animal. Entonces se unieron y lo que sucedió es que se manifestaron en pleno corazón de la estación de Berlín, del metro de Berlín, y sorprendió a los turistas.
el hecho de que varias personas actuaban, gritaban, aullaban como si fueran perros, con el propósito de reivindicar sus derechos e identificarse como animales. Entonces, podemos entender todas estas partes, comportamientos de ciertas personas que podríamos entender como una disociación o con estos mecanismos de defensa-decisión, que por un lado, si estamos hablando del self, el self es la representación de ello, yo, super yo, consciente, inconsciente, pero toda la persona como tal con sus vivencias, el hecho de quitar toda esa parte humana y volverse únicamente un animal. Entonces, ¿dónde queda toda esta parte consciente? Entonces, lo que podemos entender es que podría ser quizás un trastorno delirante o una psicosis paranoide. Como diría algunas personas, en mis tiempos, este tipo de padecimiento se llamaba esquizofrenia o un trastorno delirante. Sin embargo, la zoantropía como tal, dicha como tal, es precisamente el estar inmerso en una realidad incómoda, donde es la realidad tan difícil que es mucho mejor representarse como un animal, ¿no? Acá tenemos otro caso de Fur, que fue Tom Peters, que fue el transespecie más famoso, donde él se dice que es un dálmata Tom Peters de 32 años, en donde él se nombra a sí mismo como Spot. Su nombre perruno, el sujeto utilizaba solo una correa, un collar, y ahora usa tatuaje completo de color blanco con manchas negras y camina en cuatro patas. Entonces, este fue un caso muy sonado, donde la gente decía, bueno, pues esta persona quizás puede ser de esa manera, ¿no? Puede representarse mejor de esa manera. Sin embargo, en la película Baby Girl hay diferentes escenas muy interesantes en donde podemos observar que Romy, que es la actriz, bueno, el personaje principal, ella vive deprimida toda su vida en un deber ser muy importante, donde es exitosa, donde es admirada, donde realmente está cumpliendo con todas las normas y reglas sociales, tener un matrimonio, dos hijos, bueno, o sea, cumple todo muy bien y tiene un poder absoluto sobre los demás. Pero todo este tiempo que ella vive de esa manera, no logra entender qué es lo que le pasa. Hasta ese momento en que les voy a pasar la escena para que la recuerden, porque ya la vieron, pero me gustaría que la recordemos. Pero aquí pasa algo muy interesante, donde ella vive este episodio que le cambia la vida por completo. ¿De tu perro? Y entonces ahí es donde ella conecta con toda esa parte de necesidad, toda esa parte impulsiva que ha ido ella eh, quitando, que ha ido reprimiendo, en donde ella conecta con ese deseo de convertirse en un animal. Entonces ahí es donde conecta con este chico, con Samuel, conecta con él precisamente porque pareciera que el dominio de él sobre esta perrita es exactamente lo que ella quisiera vivir y nadie se lo había hecho vivir. Es la mejor película de lo que es. Estoy de acuerdo. De verdad, podríamos pensar en el. Yo estoy. ¿Qué es eso? Un vaso de leche. Yo no tengo. ¿Qué es? No, no fui yo. Ahora que se lo llevo. No, disculpe.
Parece que es equivocado. Una mala. Ese fue el otro, ¿no? Se hizo otra cosa. Es increíble. Gracias. Chica. Delia lo acaba de explicar perfectamente, cómo pareciera como una relación de poder en donde se está dando este vínculo a nivel muy primario. Y por último, aquí vemos otras escenas donde realmente es muy gratificante cómo ella, al sentirse dominada, le causa muchísimo placer y al sentirse realmente un animal, o sea, en esta disociación en donde se siente entrenada por Samuel. Ahora, ese es el vínculo que ellos tienen, ¿no? En diferentes escenas lo podemos ver, en donde ella empieza a sentirse como si eso le faltara, como si eso fuera, como si ella fuera ella misma. Y sí me están escuchando porque le quité nada más el sonido al... Sí, sí te escuchamos, Katia. Y te escuchamos, Katy. Es que le quité el sonido. Pero bueno, aquí en esta escena se ve como la única manera de reparar, aquí se ve la única manera de reparar lo que le sucede es cuando logra integrarse ella misma como persona. Cuando ella se da cuenta que todo ese deseo inconsciente de ser un personaje animal, al haberlo vivido, al haberlo actuado y al relacionar el placer sexual siendo ella un animal, una perrita, entonces entiende que se puede quedar en fantasía y que está muy bien y que puede tener a su pareja, a su esposo, tener una vida de poder, tener una vida donde ella al final dice que si quiere sentirse humillada puede pagar para ello, pero sin embargo ella entiende que el detenerse y el tener represión es adecuado, que no necesita vivirlo, que se puede quedar en fantasía y que puede tener el placer y seguir disfrutando de la vida que ella tiene. ¿Puedo yo comparar esta película con el caso de Sigmund Freud, del caso Schreber, en donde él se siente atrapado en un cuerpo de mujer y se siente, digamos, diferente? Sin embargo, está en juego siempre su autoridad, su poder, su estatus, que el hecho de sentir que va a perder ese poder es muy excitante. Es exactamente lo que le pasa a Romy, que el hecho de sentir que puede con una llamada perder el poder, el poder ser exhibida, humillada, etcétera, públicamente, podría arruinarlo todo. Y bueno, pues para Sigmund Freud podría ser esto un caso, para él, de paranoia delirante. Y bueno, me pareció excelente esta película por todos los componentes simbólicos que aparecen muy bien cuidados, en donde el final me pareció que integró, ¿no?, la personalidad de Romy y que nos hace ver que las nuevas patologías debemos de trabajarlas para que no sean actuadas, sino para integrarlas y para calmar la angustia. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Es interesante, muy, muy interesante tu ponencia, puntos de vista diferentes, lugares distintos desde donde ver a la película, lo cual pues es nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Y Pepe, te paso la palabra, pero perdón, primero a Delia, que va a presentarnos a nuestro querido Pepe. Yo lo presento. Sí, por favor. Sí, aquí está. Espérame. Pepe, también un psicoanalista muy conocido por todos aquí, muy querido, muy apapachado, lo queremos, lo estimamos. Él es psicólogo clínico por la Escuela Libre de Psicología
maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Chihuahua, él es norteño. Especialidad en Filosofía de la Cultura por la Universidad Autónoma de Chihuahua, psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista de niños y adolescentes y candidato al doctorado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Él es locutor del programa de radio Dialogando con mis psicoanalistas en el Heraldo, México, y ha sido coordinador del CEAC, del Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y del CEAC, el Centro de Atención a la Comunidad de APM, por 2 periodos. Ha sido coordinador de la maestría en psicoterapia psicoanalítica general y actualmente se desempeña como secretario del Centro de Estudios de Posgrado y docente en la maestría de psicoterapia general de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Pepe, tu turno. Muchísimas gracias, Delia. Antes que nada, un placer compartir mesa con ustedes, trabajar con amigas siempre es muy grato y bueno, sobre todo gracias a todos nuestros participantes que están escuchando estas ponencias. Espero que más adelante nos hagan saber sus puntos de vista respecto a estos trabajos y podamos hacer un diálogo bastante constructivo. A mí me gustaría empezar este trabajo con un extracto de un poema de Bukowski que se llama Lanzar los dados y dice así: si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Arrancamos. Si ustedes quieren saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus propias experiencias de vida o diríjanse a los poetas, o aguarden hasta que la ciencia puede darles más información, más profunda y mejor entramada. Esta es la frase con la que Sigmund Freud cerraría su conferencia número 33 de Introducción al Psicoanálisis. A lo largo de toda su obra hace un esfuerzo constante por tratar de comprender la sexualidad humana y su impacto en el psiquismo. Pues como bien sabemos, la sexualidad es uno de los componentes centrales de la teoría psicoanalítica. En el caso de la sexualidad de la mujer, fue desarrollando sus ideas y conceptos conforme fue profundizando en la construcción del corpus psicoanalítico, y se nutrió para ello de sus incontables experiencias clínicas con pacientes de sexo femenino, de su experiencia como padre y de la interlocución con colegas analistas, tanto hombres como mujeres, estas últimas de importancia central y con aportaciones de las que Freud pudo abrevar y nutrirse. Valga la pena resaltar entre ellas a Lou Andrea Salomé, a la princesa Marie Bonaparte, a Ruth Maud Brunswick y a Helen Deutsch, todas ellas analizandas que habrán de devenir colegas y en algunos casos amigas íntimas. Para el presente trabajo, yo sostengo una gran deuda con ellas, quienes a través de su valentía e incansable labor no solo se aventuraron a la tarea de enfrentarse a su propio inconsciente en análisis, enarbolando con ello el estandarte del oráculo de Delfos, en cuyo templo se encontraban inscritas las frases Noti Seauton, conócete a ti mismo, y Epimeleia Geatú, cuida de ti, sino que también se enfrentaron a una comunidad científica cerrada a la participación de la mujer y a una sociedad que relegaba su papel a la reproducción y el hogar. Gracias a su trabajo, la exploración de los caminos que la configuración de la sexualidad de una mujer pueden seguir es hoy día una labor mucho más plausible. Sirva este trabajo como un pequeño homenaje a ellas. Sostengo la esperanza de que al estar presentes en esta charla ya hayan tenido la oportunidad de ver la película Baby Girl, dirigida por Halina Reijin y de reciente estreno en plataformas de entretenimiento en casa. Acá creo que el ser el último en presentar ya me da un poquito más de contexto y también gracias a las escenas que ha presentado Katy ya sabemos un poco más de qué vamos a hablar, ¿no? Yo quisiera evitar caer en lo redundante y que esta exposición se convierta en un resumen del film o una crítica cinematográfica. Además, me gustaría dejar claro que reconozco las limitaciones que entraña el ejercicio del análisis aplicado, más con una película que no nos permite un contacto con la historia de los personajes, pues el foco de la misma es el desarrollo de una problemática en el momento presente. Por tanto, solo podemos tener atisbos de su historia por las manifestaciones actuales y el desenlace de una problemática. Teniendo en cuenta estos aspectos, me gustaría abocarme a un intento de explicación de la problemática que embarga a la protagonista, quien será denominada la paciente, basándome para ello en el método psicoanalítico y en lo observado también en mi propia clínica.
Al inicio de la película hay una escena que me parece pertinente como punto de partida. Una pareja teniendo relaciones sexuales, la protagonista y su esposo, la mujer montando al marido. La escena termina con un gesto de éxtasis de este último y con un atisbo de insatisfacción por parte de la protagonista, quien inmediatamente después de separarse y concluir el acto se esconde en una habitación para con una película pornográfica y mediante la masturbación ella poder alcanzar una descarga. Como un simple espectador, a mí me surgen muchas preguntas. ¿Qué sucede en la interacción con el marido que no le satisface? ¿Por qué recurre a la masturbación si tiene un objeto disponible? ¿Por qué el masturbarse es un acto que debe realizar en secreto? Es decir, ¿no podría esta práctica ser incluida en los encuentros sexuales con su marido y de esta forma expresar y explorar lo que le gusta, además de nutrir la sexualidad en pareja? Todas estas interrogantes se añaden y nutren a la comprensión de lo que habrá de suceder más adelante. Al ella establecer una relación extramarital con un empleado de la compañía que dirige y que la llevará a poner en riesgo dos de las áreas más importantes de su vida, su familia y su trabajo. De ninguna manera tengo la intención de satanizar la masturbación o las relaciones fuera del matrimonio. Ambas son partes de la experiencia humana y no necesariamente son buenas o malas. Pueden tener un impacto favorable o negativo en la vida del individuo dependiendo de su propósito y la manera en que se practican. En el caso de la protagonista, parecían estar presentes como una forma de descarga, una respuesta ante una realidad que por perfecta resulta profundamente frustrante. La protagonista pareciera haber conquistado los símbolos del éxito de la sociedad moderna, pues tiene un marido atractivo, cariñoso, exitoso y presente, unas hijas adolescentes enfrentando las tareas propias de su desarrollo, un excelente trabajo e ingresos combinados con los de su marido que dan la posibilidad de tener una vida llena de lujo y confort. Además, es guapa y es admirada ya que se encuentra en la cúspide de su carrera. A pesar de todo ello, pareciera no poder encontrar una satisfacción plena. Sin duda, uno de los aspectos que pone de relieve de manera exitosa dicho film es el vacío existencial que se puede producir en la vida moderna por la rutina y cómo la consecución del estado de bienestar puede acarrear una insatisfacción profunda. El otro aspecto es cómo la falta de confianza en la relación de pareja puede acarrear falta de comunicación que conlleva una profunda insatisfacción. Pero a pesar de lo tentativo que puede resultar hablar de cada uno de estos puntos, prefiero centrarme en el tufo perverso que conlleva la práctica puesta en escena. La protagonista se engancha con su amante debido a lo que éste despierta en ella. Una escena lo resume. Un perro atacando en la calle a un peatón, un perfecto extraño, quien más adelante se convertirá en su amante, logra frenar el ataque e interactúa de forma amistosa con el agresivo animal. Sin duda, algo que la protagonista percibe como una fuerte señal de una personalidad dominante y que descubre le despierta una fuerte excitación. Hay que recordar que la mujer en cuestión es una mujer que ha conquistado el mundo empresarial, un mundo generalmente dirigido por hombres. Es una mujer que podríamos denominar fálica, que podemos asumir en su proceso de desarrollo logró un fuerte vínculo identificatorio con aspectos masculinos en su protesta contra la castración. Encontró en el éxito profesional una forma de reponerse ante la carencia y la frustración derivada de ella. A este respecto, me parece pertinente traer a colación el concepto de mujer clitoridiana, desarrollado ampliamente por Marie Bonaparte, quien explica cómo la niña, frente a la falta de pene, toma el clítoris durante la etapa fálica como el centro de sus masturbaciones, buscando encontrar en él un sustituto de órgano sexual masculino, que le permita sobreponerse a su carencia. En el desarrollo normal hacia un Edipo positivo en la mujer, el clítoris será abandonado por la vagina cuando la niña se vuelva hacia el padre, movimiento que permite no solo cambiar la búsqueda de pene por el deseo de bebé como recompensa, sino también la libre identificación con la madre y la elección de objeto al estilo del padre, permitiéndole integrar clítoris y vagina en una zona de experiencia gratificante integrada. La centralización del clítoris, según sugiere Bonaparte, genera una postura que se rigidiza en torno a él y que no permite la aceptación de la castración, afianzando una protesta masculina en dicha mujer que, entre otras cosas, puede llevar a una sexualidad poco placentera e incluso frígida. Por otra parte,
El paso del objeto madre al objeto padre y su correspondiente elección de pareja con base a este último, según sugiere Freud, se debe al abandono del clítoris como centro de las prácticas masturbatorias, que gracias a cierta pasividad permite la vuelta también hacia el padre. Este movimiento suele garantizar que en el futuro esta mujer pueda establecer un matrimonio estable y satisfactorio, pues la ambivalencia se queda cargada hacia el objeto madre y no obstante puede suceder que más adelante la relación sufra un cambio si no se tramita esta ambivalencia. Y debido a esta falla de elaboración de la ambivalencia que genera por no ser elaborada adecuadamente, sea depositada en la figura del marido, quien a partir de ahora será con quien la mujer tratará de elaborarla. En palabras del maestro Vienes, la hostilidad que se dejó atrás alcanza a la ligazón positiva y desborda sobre el nuevo objeto. El marido que había heredado al padre entra en posesión ahora de la herencia materna. Entonces ocurre fácilmente que la segunda mitad de la vida de una mujer se llene con la lucha contra su marido, así como la primera, más breve, lo estuvo con la rebelión contra su madre. Otro aspecto a tener en cuenta para la comprensión de nuestra paciente Romy es la recurrencia a la masturbación, de suma importancia, ya que en dicha práctica encontramos uno de los aspectos claves del enganche con su amante, el deseo de ser humillada y sometida y la consecución del orgasmo por medio de prácticas de naturaleza masoquista. Como bien señala Moses Lofer, el núcleo de toda fantasía masturbatoria son los objetos primarios. Por tanto, toda práctica onanista conlleva en su núcleo los remanentes de tendencias incestuosas y parricidas. Por tanto, la masturbación es susceptible de generar intensos sentimientos de culpa, vergüenza e inadecuación que cobran su fuerza en la realización, por medio de la fantasía, de un acto sexual con el objeto incestuoso y la necesaria eliminación del objeto que interfiere en dicha consecución. Este fenómeno fue estudiado por Freud en muchos textos, pero a mi parecer se empegan a un niño y en el problema económico del masoquismo, donde lo hace de manera más profunda y clara. La tendencia encontrada en pacientes a experimentar placer por medio de padecer pasivamente un maltrato, una humillación y un sometimiento. La necesidad de adoptar una postura pasiva en la que se aceptan vejaciones y en las que se desea un sometimiento, así como las fantasías de ser flagelado o castigado, son manifestación de remanentes del complejo de Edipo. Quienes lo presentan no se han sobrepuesto de todo al complejo de castración y albergan en lo profundo del inconsciente el deseo infantil de acceso irrestricto al objeto incestuoso. Es dicho acceso, logrado en la fantasía, aquello que debe de ser castigado. Y es dicho castigo la confirmación de la consecuencia de la consecución del deseo, perdón. Es por ello que Romy accede al éxtasis solo por medio de prácticas de naturaleza sadomasoquista, en las que la transgresión y el secreto juegan un papel catalizador central. Por cuestiones de tiempo y espacio, deberemos dejar más detalles para el espacio de diálogo al final de esta presentación y para cerrar emito una hipótesis aventurada por las limitaciones del presente ejercicio. Romy presenta una fijación clitoridiana, se aferra a dicha zona erógena por su renuencia a aceptar el complejo de castración, su inteligencia se desarrolla de manera precoz debido a sus esfuerzos por entender la diferencia de los sexos, con el propósito de evadir dicha castración, se afianza en ella una protesta masculina que le lleva a un crecimiento acelerado y a en la adultez conseguir el éxito laboral. Se esfuerza por convertirse en el falo. Paradójicamente, al conseguirlo ya en su madurez, se activan los derivados del complejo de Edipo no tramitados en la relación con su madre, trayendo como consecuencia el depósito de ellos en su marido, situándolo en el lugar del castrado, quien no le satisface y a quien en la búsqueda de un amante y con la puesta en escena de su drama edípico, deja como tercero excluido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Muy interesante, como siempre, tu comentario. Te agradecemos. También añades, ¿no? Enriqueces los comentarios anteriores. Y bueno, pues quisiéramos que nos hagan preguntas, comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Presentamos 4 puntos de vista, ¿no? Tenemos a Andrea. Por favor, Andrea. Me parece que, a ver si no pasa lo del micrófono. Javier, ¿nos podrías ayudar a que las personas puedan abrir sus micrófonos? Para... Listo, doctora. Gracias, gracias, Javier. Muchas gracias. Ahora sí, Andrea.
Sí, con calma, aquí. Ahora sí. Bueno, me encantó la presentación de cada uno de ustedes, está súper interesante. Algo que me llamó la atención en la película fue la relación que tiene con la hija adolescente, la protagonista. Como que de repente me dio la sensación de que la hija problemática con la que más discute fuera como una especie de representación de todo lo reprimido en ella. La hija es más libre, irreverente, explora su sexualidad, está con una pareja y luego se va con otra. No sé si es bisexual o lesbiana, la verdad no entendí. Homosexual, es lesbiana, tiene una pareja, acuérdate que tiene una pareja y luego se involucra con otra Con la pareja, vecina, sí, sí. Con- vacaciones. sí, exacto. Como que la hija se atreve a lo que ella no se ha atrevido y igual le señala a la mamá todo lo que la mamá parece odiar en sí misma. Como por ejemplo cuando regresa de ponerse el Botox, que le dice, pareces pescado, ¿qué te hiciste en la cara? Y la mamá se queda fría de que, pues sí, me parece que son pensamientos que ella misma tiene de sí y no puede elaborarlos, no puede hacer algo con ellos y la hija va y se los subraya. Después, cuando llega de un antro, Ujú. que se va con el amante, igual vuelve a tener una interacción con la hija, pero aquí la hija ya no creo que sea retadora, más bien la ve como con ternura, con tristeza de que está en caída libre y los demás son testigos de eso y no la pueden frenar. Esa Ujú. relación se me hizo interesante también y creo que era importante señalarla, pero en general todo me gustó mucho. Estoy aprendiendo mucho, gracias. A ti, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Yo estoy de acuerdo en que la hija, pues sí, es una representación, ¿no? De lo que ella no puede expresar. Me parece que podríamos verlo así. La hija es mucho más libre. Y esta escena en donde la hija tiene una novia, ¿no? Pero luego tiene un evento ahí en la alberca que se da de besos con la vecina, ¿no? Y ella le pregunta y le dice, no, pues es un juego, estoy experimentando, ¿no? Entonces, también sí, sí, como Ay, Rocío, creo que se te fue que la señal, se te está cortando un poquito. Sí, sí. ¿verdad? Yo pensé que Que era yo. tenemos un Juan Vive, No, no te ok, escucharon. La experiencia del pueblo. bueno, Ahí parece que ya está, Rocío. ¿ya? ¿Sí? Ya, Ah, parece. estaba yo, ¿sí me escuchan? Sí. Estaba yo leyendo Estaba yendo, adelante, Delia. no, se te estaba yendo la señal a ti, pero efectivamente Juan hace una pregunta que dice, ¿qué se necesita para que una experiencia inicialmente dolorosa se transforme en algo placentero o buscado? Y bueno, hablándolo desde Freud, y él hablaba de que cuando algo quedaba con una mínima ligadura representacional del trauma, cuando algo hace falta para esa representación, el trauma queda totalmente impensable y queda adherido ya sea al cuerpo, a la actuación o a la compulsión, ¿sí? Es decir, creo que aquí lo que hace que no tenga que se transforme en algo placentero, doloroso, es porque inicialmente hubo una muy pobre representación en el aparato psíquico que no permite trabajarlo adecuadamente, ¿no? Pero que permite que tenga otro camino hacia el desplazamiento hacia la actuación. Pepe. Sí, a mí también me gustaría con respecto a esto, ¿no? O sea, tratar de evocar la parte de asociación
que puede haber aleatoria con circunstancias, ¿no? Que puede vivir una persona y que van nutriendo la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, justo en Pegan a un niño, el énfasis que hacen como de alguna manera el castigo puede ser asociado con una gratificación, no solo por el cumplimiento inconsciente de deseo, sino también por la atención que amerita el recibir el castigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, castigo significa ser validado y ser visto, ¿no? Entonces, Elvis. vamos, son algunos de los caminos que creo que pueden seguir aunados a lo que nos comentabas. Y justamente eso es lo que erotiza la sumisión en esta película, ¿no? Que justo cuando se da cuenta que al perro se le vio y se le alimentó porque le da una galletita para que se calmara, creo que eso fue algo que erotizó mucho a Romy, a la actriz, ¿no? Al personaje principal. Yo quisiera participar, no sé si se me escucha. Perfecto, Sí, sí. Sí, Lolita, claro O que sea, sí. felicitarlos a todos porque desde diferentes perspectivas, ¿no? Hacen un análisis muy profundo desde el punto de vista psíquico, relacional, vincular, el trauma y lo que vivimos en la era actual, ¿no? En relación a estas exigencias, expectativas, estos ideales del yo tan elevados que tienen frustrada al 90% de la población mundial, ¿no? Y que en el caso de los adolescentes eh, los cansa, los fatiga y fácilmente los convierte como en un caldo de cultivo para las adicciones o para poder ser presas fácil del crimen organizado que les promete este poder y este dinero para tener todos estos bienes que la cultura hoy impone, ¿no? Ahora, me gustó mucho esto de la zoantropía, ¿no? Porque también es cierto como no tengo yo información de que en los colegios aquí en México, ¿no? Un niño que se siente perro va como perro y actúa como perro, no, pues lo dejen, no, lo sí lo dejen, deja. sí lo Monterrey, dejen. yo sí, sí lo deja. Sí, Ok, yo tengo noticia, Lolita, de un niño que se siente gato y que ujú. está autorizado a actuar como gato, etcétera, en un colegio bastante renombrado de la Bueno, ciudad. lo cual, ¿no? Nos está llevando también a pensar cómo es posible, ¿no? Que se normalicen situaciones que nosotros comprendemos como un reflejo, un síntoma de algo patológico más profundo. Porque yo pienso que en el caso de la película, la protagonista no quiere ser perro. O sea, no es un perro. Lo que pasa es que la representación del perro, ¿no? Le hace sentido en cuanto a ser dominada e incluso humillada. Pero ella como que actúa como perro, como en un juego sadomasoquista con el amante para poder satisfacer esta parte que ella necesita. Yo sí vería que aquí sí no sería una zoantropía como tal, ¿no? Sino más bien una identificación con la representación de este perro con este hombre en particular, ¿no? Pero sí espanta un poco que se normalicen ya estas cuestiones a nivel social, ¿no? Y se vea como un derecho, ¿no? El derecho de ser perro si quieres, ¿no? Creo que nos estamos confundiendo un poco como sociedad y cultura. Ujú. Bueno, se ve que falta ahí una ley, algo que prohíba y que ponga un orden. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ujú. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Tenemos también aquí en el chat de Arcelia Espinosa, de la maestra Arcelia Espinosa. Dice, creo que las hipótesis que nos plantea Pepe nos pueden llevar a repensar la sexualidad femenina, sobre todo en la actualidad, ya que la posmodernidad demanda y exige belleza y poder en la mujer, llevándola a una transformación no solo física, sino también psíquica. Me decían hace poco un cirujano plástico que ya está recibiendo mujeres
que les piden que las deje como su imagen digital, ¿no? Es decir, se hacen retoques para salir en las redes sociales y ahora ya dicen, por favor, opérame para que me vea como en mi yo virtual, ¿no? Una cosa muy, muy impresionante. Sí. Y justo, amiga, pues hay que recordar, ¿no? Que en el fondo todo esto, de una manera relativamente sana y en algunos casos verdaderamente patológica, pues es una lucha por sobreponerse a la carencia, ¿no? Es la Ya, manifestación al vacío. deseo justo. Y de repente, pues el recordar un poquito a estas autoras, ahorita con el comentario que hacías de nuestra maestra que nos acompaña, el retomar estos textos clásicos, ¿no? De mujeres que empezaron a nutrir al desarrollo del psicoanálisis desde su propia experiencia, desde su propia introspección, pues pone de relieve también que las ideas psicoanalíticas freudianas, por más que sean tachado, ¿no? De anticuadas, están sumamente vigentes, ¿no? O sea, vistas desde una lente clásica ortodoxa, pues los conceptos freudianos tienen su aplicación y vigencia todavía hoy día, ¿no? Así Claro. es. También tenemos un mensaje de Agustín Cruz, una pregunta. ¿Cuál es la simbolización que buscaría la protagonista en la repetición masoquista? ¿Qué tiene que recordar, sentir y comprender? ¿Quién se anima? Delia, Pepe. Yo me animo, pero acabo de hablar, mejor que conteste Delia, ¿no? Y Ok. yo creo que aquí lo que simboliza es el vínculo primario, ¿no? Una madre que seguramente fue una madre ausente, una madre agresiva, una madre que no nutrió, que faltó, que es un vínculo, es una patología de la carencia, donde no hubo y por tanto cuando no hay algo se repite, el trauma tiende a repetirse. Y yo creo que aquí bueno, Freud nos habló en relación y nos recuerda que la angustia es una angustia señal de peligro, una angustia que busca ser entendida y cuando no hay representaciones, cuando no hay simbolizaciones que permitan entender qué es lo que dice la angustia, se actúa. ¿Sí? Y creo que aquí en este caso, pues vemos a una paciente que aparentemente es una historia pasional, porque hay mucha pasión, hay mucha excitación en muchos momentos de la película, pero sin embargo, para mí es la escena traumática de la falta, ¿no? Hoy en día esto se actualiza con nuevas formas y nuevos síntomas, ¿no? Y creo que lo que dice Pepe es cierto, son las mismas patologías, pero con diferente máscara, ¿no? Se actúan de manera diferente con los medios y las posibilidades de hoy, que la cultura incluso hoy en día nos permite, ¿sí? Pero creo que representan, la película simboliza eso, la falta, la carencia, la pérdida, Sí, el vacío. estoy muy, muy de acuerdo. Y yo tenía en mi comentario también esto de Ogden, ¿no? Que habla del deseo de dominar y el deseo de ser dominado como fantasías fundamentales del mundo humano, no únicamente sexuales y que operan en el sujeto aún fuera del contexto específico de la parafilia, ¿no? Entonces, creo que también ahí esto es algo que es importante, ¿no? Nos pregunta Arturo Herrera, ¿el trauma de la protagonista fue la madre deprimida? Dice, no recuerdo si finalmente se sabe. No se sabe, yo lo puse que en algún momento esto permíteme traer a colación la pregunta, el comentario de Andrea, donde hablaba de la identificación que tiene la protagonista con la hija y que esta identificación, yo creo, es mi perspectiva, se identifica en la carencia de madre, ¿no? Yo creo que dentro de las dos hijas, la hija menor está como muy vinculada al padre y al mundo del arte, el baile, la actuación, y esta hija se queda como más atrapada en la madre, desde mi punto de vista, tiene más carencia de madre, una madre que está buscando a través de la búsqueda de las parejas gay que tiene, ¿no? Y me parece que es ahí la identificación entre madre e hija, la carencia de una madre, ¿no? Y que, pues yo creo que es algo que la paciente busca a lo largo de toda la película. Hubo un momento
que se acuerdan que ella va y se sale de la casa cuando el esposo se da cuenta de la infidelidad y se refugia en la casa de campo, que se deprime profundamente y está sin querer comer, no se baña, no se acostada en el sillón, llega la hija y la hija le dice, me recordaste a mi abuela deprimida, lo cual sugiere que la misma protagonista tuvo una madre depresiva, ¿no? Y desde ahí yo hago un comentario de una madre muerta que no divisó lo suficiente a esta protagonista, ¿no? Sí, Pepe. Y totalmente de acuerdo, digo, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que trae, que conlleva, pues el no conocer un poco más de la historia, ¿no? Que, bueno, es un poco la crítica al psicoanálisis aplicado, ¿no? Pero Hace sí, referencia. yo de alguna manera y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque evidentemente pareciera que ella tiene una mamá sin esta capacidad de generar una investidura adecuada, ¿no? Suficientemente buena. Tiene probablemente incluso también un papá un tanto severo, un tanto rígido y una madre que se ve sobrepasada, que no puede ejercer de contrapeso con respecto al papá, que es un poco lo que va a reproducir más adelante cuando, en mi opinión, sitúa al marido en esta posición materna, ¿no? De tercero excluido y ella en el triunfo edípico, ¿no? Es ella la que es vejada, es ella la que es sometida, es ella la que es sodomizada. Precisamente esto implica, ella es la vencedora del drama edípico, ¿no? Es a mí a quien están practicando este tipo de conducta, soy yo la elegida y no tú, que curiosamente es el marido que queda en esta posición del castrado, ¿no? Entonces está interesantísimo. Y luego también acá esta parte que mencionabas, Delia, con relación a la relación de la hija, ¿no? Cómo se reactualizan estos conflictos en una madre, ¿no? Cuando se empieza a, pues, refrescar ciertas cosas por esta práctica, como que empieza a efervecer una serie de problemáticas inherentes a su proceso de desarrollo y curiosamente la relación entre esta protagonista Romy y su hija no era una relación tan cercana hasta el momento en que la hija intuye que ella está teniendo una infidelidad, que es como la humanización de la madre, ¿no? El verla más allá de de sus rasgos narcisistas perfectos, ¿no? El acercarla como humana, ¿no? Entonces sí está bien interesantísimo esa parte. Sí, Sí. quiero leer el comentario de Engracia Gutiérrez, que nos dice, recordar también que si no está resuelta la adolescencia, en la edad adulta se reactiva. Y dice, Engracia, creo que eso también está influyendo en la protagonista. Y también María Dolores Luis Rivera nos dice, me pareció importante el comentario sobre la masturbación, su finalidad psíquica ¿qué se tendría que resolver para que la masturbación deje de ser indispensable para concluir la satisfacción sexual en la actriz y que ahora en el adolescente se está normalizando? Está buenísima. ¿Quién? Tú, Pepe, Bueno, va. vas. Yo antes que nada, ¿no? Quisiera aclarar que la masturbación no necesariamente es patológica, ¿no? Hay que recordar que la masturbación es el fundamento, la base sobre la que se construye la sexualidad humana y no solo la sexualidad humana, sino el aparato psíquico, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a atraer de manera alucinatoria el pecho y empiezo a gratificar con la función de mamar a través de mi propio pulgar, estoy haciendo una eclosión del aparato psíquico, ¿no? Traigo un objeto fantaseado, un objeto alucinado, y además traigo el correlato de la acción y una fantasía con un acto concreto. Entonces, esto nos lleva al desarrollo del aparato psíquico. Lo que pareciera que es un tema, una situación que puede derivar en una patología, es cuando se prescinde del objeto y se sustituye por la fantasía, ¿no? Es decir, se está desviando la sexualidad del propósito para el cual fue hecha, que es la conexión y la reproducción, ¿no? Entonces, en esencia de lo que se trata es de integrar objetos, ¿no? O sea, de en primera instancia aceptar que yo no soy suficiente para bastarme a mí mismo
no en el sentido de independencia, ¿no? En eso, sin duda que incluso el mismo análisis pues va a tender a desarrollar esta facultad, sino el sentido de que para la gratificación es necesaria también la conexión con otro individuo, ¿no? Entonces, una vez que yo acepto la castración, una vez que entiendo que yo no puedo ser los dos sexos al mismo tiempo, que acepto la diferencia de los sexos, también puedo acudir en búsqueda de, en otro sentido, me quedo en una posición de naturaleza narcisista en la cual estoy revolviendo todo hacia mí, ¿no? Entonces, bueno, espero haya sido claro, no sé si hay otro comentario. Claro. O sea que para que logre la masturbación, en este caso ser como una acción madura, tendría que haber un vínculo y no quedarnos como André Green decía en la clínica de lo negativo, ¿no? Donde no hay vínculo, hay desobjetivización, está en el vacío, sino en la descarga puramente, ¿no? No hay más. Es pura descarga, que es lo que se ve hoy en los adolescentes, trayendo el comentario de la maestra, ¿no? Los adolescentes actúan bajo la descarga, no buscan un vínculo, buscan descargar. Y, Algo muy primario, algo muy narcisista, como dice Pepe. Y justo en ese sentido, Delia, recordar la parcialización, ¿no? O sea, todo la sexualidad adulta, denominada por Freud genitalidad, implica la utilización de todas las etapas previas de desarrollo, es decir, la zona erógena de la boca, la zona erógena de la piel, la estimulación a través de cierto dolor, la zona fálica, ¿no? Genital. Todas integradas en una sola acción, y dentro de todo esto la masturbación pues puede ser una descarga apropiada, que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, pero que cuando se centraliza se empieza a prescindir de la conexión y de Sí, las otras zonas y también de la vinculación con las personas, que eso puede llevar a que se rigidice y a que el sujeto se empobrezca, ¿no? Y así es. retomando un poquito ahí una idea de Joyce McDougall, por ejemplo, Mm. pensando en la masturbación tanto femenina como masculina, de alguna manera están tratando de simular el genital del sexo opuesto, con lo cual en el aparato psíquico de esta persona, inconsciente, en lo profundo del inconsciente, está enclavada una imagen de sí mismo, que no ha renunciado a la diferencia de sexos, ¿no? Es decir, yo siento que yo soy los dos sexos al mismo tiempo, ¿no? Soy omnipotente, por tanto, ¿no? Y retomando el punto del narcisista, del aspecto narcisista que mencionábamos. Claro. Así es, así es. Pues nos quedan escasos 4 minutos. Esta es una actividad pre-congreso. Les queremos sí recordarles que estamos ya a nada de nuestro Congreso Nacional de Psicoanálisis. Esta vez va a estar la sede en Puebla, los días 6, 7 y 8 de noviembre. ¿Quieres decir algo, Delia? Y que No, no, bueno, los invitamos 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Puebla con el tema a 100 años de inhibición, síntoma y angustia. ¿Cuál sería la lectura contemporánea? Va a ser un congreso donde tenemos invitados nacionales, como el doctor Juan Vives, que está aquí presente. Vamos a tener invitados internacionales, como Ruggiero Levi de Brasil, Sí. y Le Breton, que es un sociólogo con una lectura muy interesante del momento actual. Yo creo que también es muy psicoanalítica, que nos va a venir a hablar acerca de las patologías contemporáneas. También va a estar Luis Cabré, va a estar Fernando Orduz, y bueno, van a estar varios psicoanalistas nacionales, como también va a estar el doctor José Camacho, la doctora Rocío Arocha, la doctora Dolores Montilla, y bueno, vamos a tener varias actividades que van a ser muy fascinantes para entender todo esto de las patologías actuales, ¿sí? yo Así quisiera es. nada más agregar, para los que nos están escuchando ahorita, que el Congreso también se va a poder accesar de manera virtual, porque, bueno, estamos conscientes de que no todo mundo puede viajar a la ciudad de Puebla, con lo cual decidimos hacerlo híbrido y para que puedan atender todos los que quieran.
Esperemos que sean todos los que estamos aquí. Y ojalá. Unos últimos comentarios tenemos de Arcelia Espinosa, referente al comentario de la doctora Delia, del mito de la madre muerta, me lleva a pensar en Recalcati, con la importancia de las manos de la madre, ya Yo que sí. parece que las mujeres de esta trama faltó la caricia y las manos de la madre. Y es por ello que la hija busca las manos de su madre en las parejas. Víctor Constantino nos dice en este sentido, tal vez el título del filme, Baby Girl, Bebita, ¿no? Alude a algo, a una regresión. Irma Merino nos dice felicidades por el análisis y el espacio para abordar este tema, dado que quienes trabajamos en universidades vemos diferentes personajes que transitan vestidos como representantes de videojuegos. Nos dice María Dolores Luis Rivera, es la primera vez que la explicación me es tan aclaratoria. Muchas gracias, gracias a ti por tu comentario. Excelente ponencia, Arcelia Espinosa, mil gracias, siempre es un placer escucharlos y aprender, reflexionar y analizar desde el diálogo. Gaby nos dice muchas felicidades a todos los ponentes, saludos especiales. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que nos acompañen en el Congreso. Si van de forma presencial, pues padrísimo poder abrazarnos ahí. Si no pueden ir presencial, pues que se conecten de modo virtual. Muchísimas gracias, Delia, por tu interesante participación. Pepe, como siempre, muy, muy interesante. Y pues gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos en el Congreso. Hasta luego, gracias. Y sábado.